presenta wowmx.tv. Tuvimos un pequeño inconveniente desde la sombra, pero bueno, lo pudimos resolver. Y quiero comentarles antes de que nos acompañen precisamente hoy el experto en derechos humanos, magistrado Raúl Arroyo, y Sixto Moya desde República Dominicana. Quiero comentarles como parte de este análisis sobre el conflicto y los temas que estamos viendo que están ocurriendo en América Latina, conflictos políticos, sociales, económicos. Quiero comenzar este punto con una frase muy buena que expresó Latinobarómetro hace unos meses en su último documento, que dice: una ola recorre América Latina, consecuencia del egoísmo de las élites. Es la ola de la escasez de mayorías. En este último ciclo electoral, los nuevos presidentes enfrentan crecientes atomizaciones de los parlamentos, aumento de movimientos y partidos nuevos, así como el fin de los viejos. La gobernabilidad se aleja, augurando tiempos complejos para la región. Yo creo que esta es una buena piedra de toque para empezar un poco los temas. Y desde República Dominicana, Sixto Moya, ¿qué nos puedes decir de todos los temas que están pasando en América Latina ahorita y que están relacionados con desigualdad, inequidad, pero también derechos humanos? Adelante, Sixto. Sí, bueno, saludos al auditorio, a ustedes, a Raúl, doctor, un abrazo, Mario, gracias por invitarme, pero yo no veo conflicto. Yo estoy viendo un proceso lógico de, digamos, de evolución de los conflictos históricos, de la desigualdad y de las estructuras que parecía que eran estructuras inamovibles y se están moviendo con la velocidad que hoy tiene la sociedad, esta sociedad líquida de Bauman. Yo no veo en eso una situación trágica, veo una situación positiva de evolución de los procesos políticos, de superación de los viejos esquemas, de encontrar salidas nuevas e instituciones nuevas a problemas nuevos. Una sociedad digital no puede tener los partidos con esos liderazgos históricos tipo Fidel Velázquez. Te estás cortando un poco, Sixto, por favor, repite. Te estestás cortando un poco, entonces, repite, por favor. Yo creo que América Latina, sí, ok. Yo creo que en América Latina lo que está pasando en el mundo. O sea, hay una evolución de la sociedad, hay una participación mayor y hay una velocidad en el posicionamiento de los criterios y el compartir las opiniones en una sociedad más participativa. Y es una evolución democrática que yo creo que América Latina no podía permanecer ajena, porque es, a criterio de la mayoría de los analistas del tema, la región más desigual del planeta. Entonces, no puede haber una sociedad, digamos, pasiva, una sociedad ajena a lo que está pasando, y hoy se están manifestando en las calles, en los partidos, al interior de las instituciones, con los grupos de derechos humanos, con los grupos de defensa de las minorías. Todo eso es parte de una evolución natural. Creo que aquí no estamos hablando de un conflicto,
estamos hablando de la evolución natural de la sociedad latinoamericana, que no está muerta, que está viva. Oye, Raúl Arroyo, ¿no crees que lo que nos dice Sixto un poco es el vaso medio vacío, medio lleno? Dice Sixto que esto no es parte de ningún conflicto, que hay una evolución natural, pero sí estamos viendo lo que pasó en Chile previo a la pandemia en el 2019, en los eventos de Plaza de Italia. Vimos, por supuesto, lo que pasó en Perú, que incluso funcionarios mexicanos tuvieron que apoyar y apuntalar al gobierno de Castillo, un poco porque tenía ahí problemas incluso congresionales que se han calmado, lo que pasó en Bolivia, el advenimiento de quizá Lula da Silva en Brasil. ¿Qué opinas tú? Hay medio vacío, medio lleno. ¿Cómo ve Raúl Arroyo? No me gustaría dar una definición homogénea, porque América Latina no es homogénea y están pasando muchas cosas. No está pasando una sola cosa en América Latina. Y voy a poner un ejemplo con el que puedo marcar el arco de condiciones que hay hoy en América Latina. Chile me parece un ejemplo inmejorable. Chile tiene un movimiento popular que se convierte en un cuestionamiento a sus estructuras constitucionales y que termina en un constituyente. Pero no ha acabado el constituyente cuando tienen elecciones y entonces hay un viraje en el gobierno. Hombre, eso no pasa en cualquier sociedad. Eso no lo resiste cualquier sistema político. Bueno, a cambio de eso tenemos Nicaragua, o mejor dicho, en el otro extremo tenemos Nicaragua, ¿no? La reiteración del régimen por cuarta, es decir, da igual si es por cuarta o por tercera o por la ocasión que sea. Bueno, esa es América Latina, ¿no? Entonces, uno diría, hombre, sería más fácil que se pusieran de acuerdo en una sociedad y en una organización política más pequeña como en Nicaragua o como en El Salvador, ¿no? Y que no entraran en conflictos, a que se pusieran de acuerdo como se pusieron de acuerdo en Chile. Entonces, esto es lo que ahí me queda como la imagen de América Latina. Y como dice Sixto, están pasando muchas cosas en determinada escala en uno y en otro lado, ¿no? Lo que pasó en Plaza de Italia apenas sí tuvo así como que un pequeño destello en La Habana. Y no pasó de eso, de un pequeñísimo destello, ¿no? ¿Te refieres a Patria y Vida ya en el movimiento? A ese movimiento, ¿no? Entonces, y bueno, pues en México hay unas elecciones que arrasan y que traen como consecuencia este movimiento en el sistema de partidos, la decadencia de unos, la fortaleza de otros que no se acaban de ir y otros que no acaban de llegar, ¿no? Y sociedades que van manteniendo su statu quo, como Venezuela, por ejemplo, ¿no? Donde hay una oposición que un día se sienta a negociar en México con el gobierno al que cuestionan y nada, no pasa nada, ¿no? Es decir, América Latina es un mosaico. No, yo no identifico un denominador común que dijéramos, a ver, esto está pasando en toda América Latina, ¿no? Aquí ¿El neoestatismo no se te hace un factor común, Raúl? El neoestatismo que estamos viviendo en buena parte de la región, ¿no se te hace un elemento común? Pues, pero no lo hay en todos los estados, ¿no? Sí están incipientemente marcándose en algunos, ¿no? Pero vaya, vuelvo a poner el ejemplo de Chile. Yo no veo ningún estatismo en Chile. Es más, en Chile creo que tenemos un grado todavía de incertidumbre, pero muy favorable porque están llevando a cabo sus procesos democráticos, pues, hombre, en paz, con pulcritud, con maduración, con madurez, en fin, ¿no? Entonces, no sé si el tema económico pueda ser ese factor, ese denominador común, ¿no? La relación con los Estados Unidos quizá pueda ser otro factor común. Otro, la relación con China y la relación con Europa, ¿no?
Entonces, esos son los factores que yo veo que hoy nos permitirían identificar qué está pasando en América Latina. Pero me iría muy con cuidado y no hablaría de un absoluto. Es decir, América Latina está en convulsión, América Latina está en remodelación. No, América Latina está en todo eso y en otras cosas que todavía no vemos. Sixto, yo creo que es muy importante lo que comentabas. Sin embargo, si hay una coincidencia, por ejemplo, entre lo que nos indica el Latinobarómetro y también lo que nos indicó un documento muy importante de la CEPAL con respecto a lo que pasó en Chile. Y esta coincidencia es que las clases populares en América Latina se están dando cuenta, y precisamente a partir del COVID, que las ha visibilizado más, se han dado cuenta que viven en una situación de cierta precariedad, y donde no hay precariedad, como en el caso de Chile, se dan cuenta de que las estructuras están demasiado ensambladas para impedir que lleguen las clases populares. Y concretamente en el caso de Chile se habla de una alianza entre las clases populares y las clases medias. Sin embargo, no veo que sea tan líquido, porque sí hay problemas estructurales de largo plazo, Sixto, y veo que sí, volviendo al caso de Chile, que es un tema muy interesante, de un plumazo una nueva clase política llega al poder, y sobre todo con unas inquietudes de unos temas sociales que no pueden dejarse de largo. ¿Cómo ves ahí, Sixto, esta parte? Mira, coincido en que no podemos homogeneizar ni que hay que encontrar un hilo conductor que unifique, que le dé un sentido a América Latina como una totalidad. Nunca lo fue. América Latina, inclusive México, no es lo mismo. Sí, Sixto, adelante, creo que te cortaste por ahí. Las elecciones en la Ciudad de México. Te repite un poco, Sixto, porque te cortaste un poco anteriormente. Sí, que no es lo mismo en el caso inclusive de México, que es una nación estructurada con una historia común, con un centralismo, pero todavía hay particularidades muy manifiestas, y decía, no es lo mismo la elección en Oaxaca que la elección en Veracruz, o Sonora, o Tamaulipas, porque hay ponentes distintos. En Tamaulipas, claro, fue peso muy grande de la... Te oyes un poco cortado, Sixto. Yo creo que acércate un poco más a tu micrófono. Bueno, Sixto, te escuchamos cortado. Ya, Sixto, creo que ya te vamos a escuchar mejor. Adelante. Sí, me decías que hay diferencias en toda Latinoamérica y en el mundo. Si estamos hablando de Chile, de cómo se está dando la estructura de la izquierda y el centro izquierda y las masas populares, estamos hablando de España y lo que pasó en España y lo que está pasando en Francia. Pero cuando se habla de Nicaragua, de las elecciones 4, 5, 6 veces de Ortega, y pasa en Alemania con la Merkel que se reelige, y parece que una cosa es normal y la otra no. Entonces estamos hablando de estructuras políticas que tienen ese sentido. Que dan Sixto, pero Angela Merkel no mete a sus opositores a la cárcel, ni se queda como candidata única, ni pone a su esposo de vicepresidente o de vicecanciller. Evidentemente. No es lo mismo una reelección que otra, ¿verdad? Acá es más folclórico. No es la misma historia. Tampoco Nicaragua tiene la estructura del fascismo, que trae toda una estructura ya de peso político y económico, y una estructura económica que no la tiene Nicaragua. Entonces son condiciones distintas, pero estamos hablando del fenómeno de la elección o de la democracia. Hoy se mide con diferentes raseros a los que son de un lado, América Latina, y a los que son de otro. ¿Qué está pasando con Erdogan en Turquía? ¿Qué está pasando con Azerbaiyán y con Putin en la relación ahorita con el Crimea y toda la invasión? O sea, hay valoraciones que son muy rígidas para un sentido, para hablar de América Latina, y que son muy laxas para hablar de otros contextos donde las cosas parecen que ser normales. Creo que la política es conflicto. Creo que la política es precisamente solución de esos conflictos. Y los grupos políticos
crecen o se desarrollan o se manifiestan a partir de esos conflictos. Y en la medida que ahorita en México tenemos un movimiento popular con 30 millones de votos y una elección del 2024 con varios candidatos del partido oficial, eso va a crear una situación desconocida que existía de otra manera en el PRI, pero que ahorita va a dar a la elección del 24 otro sentido. Creo que estamos viendo el desarrollo natural, las consecuencias de lo que hemos venido cosechando. Como dirían los clásicos, aquellos polvos trajeron estos lodos. Estamos cosechando todo este proceso de crecimiento de la democracia, crecimiento de los medios, crecimiento de la opinión pública, crecimiento de las instituciones y, en el caso de los derechos humanos, con esa capacidad para interactuar unas veces sí y otras veces no en determinados proyectos políticos. Entonces, cuando se habla de las manifestaciones en La Habana, ¿quiénes salen a defender y quiénes apoyan, quiénes no? Cuando se habla de las manifestaciones en Chile, ¿quiénes apoyan, quiénes sí, quiénes no? Todo eso creo que es una lógica de la política actual, que no estamos viviendo nada inusual. Estamos viviendo algo, un procesamiento natural de la vida social. Raúl Arroyo, es muy interesante lo que nos dice este Sixto Moya. Nada más que, Raúl, de hace tiempo hemos analizado en Gabinete en la Sombra y en otros tipos de análisis que precisamente, Raúl, lo que nos comenta Sixto es que en el tablero latinoamericano sí hay una lucha entre estas izquierdas y estas derechas por hacerse de los poderes. El caso típico de la derecha puede ser Bolsonaro, una derecha mucho más moderada la que gobierna en estos momentos Uruguay, pero sí está pasando que hay una izquierda dura y no creo que sea tan relativizado el tema como en Nicaragua, donde pues vemos que los que una vez combatieron a las dictaduras cruentas del somocismo, ahora desde el sandinismo pues están queriéndose quedar en el poder, y pues los sistemas democráticos en Nicaragua sí están muy cuestionados, porque bueno, pues cuántos opositores hay encarcelados. ¿Cómo ve Raúl Arroyo esta relativización? Pero parece que sí hay un tablero. Dice Sixto que es la inversión natural de las cosas, pero sí vemos que hay un quid pro quo, Ecuador, Bolivia, etcétera. ¿Cómo ve Raúl? Sí, yo observo que hay una diversidad que empieza a cobrar fuerza, y es justamente lo que está marcando el tablero. Habría que ver si podemos hablar de una izquierda latinoamericana o si necesariamente tenemos que diferenciar cuál es la izquierda en cada sitio, ¿no? Y vuelta al ejemplo a Chile. Ahí vamos a ver ahora cuál es la izquierda del nuevo gobierno. Y me parece que va a ser muy diferente de las izquierdas más tradicionales de la región, Cuba o la República Bolivariana de Venezuela, etcétera, ¿no? Vuelvo entonces a ver un mosaico diferenciado. Ahora, puede haberlo, y esto habría que analizarlo, puede haberlo un sentido de identificación política latinoamericana. Y en ese sentido, México está jugando, sí creo, un papel importante con el liderazgo del presidente López Obrador, que ha recobrado esa relación, digamos, no distante, pero sí muy marcada con los Estados Unidos, ¿no? Eso hace que, desde mi punto de vista, México recupere ese liderazgo que alguna vez tuvo, porque además pues es el primer país al que le sigue el resto de América, ¿no? Es el país de la frontera. Pero no me queda claro si esto es lo que se siente en Uruguay o lo que se siente en Paraguay. Me parece que eso depende
de la propia condición de cada uno de estos países. No veo todavía una unificación en ese sentido, ¿no? Como me parece que sí la hubo, y por favor corríjanme si no es así, pero sí la hubo en los 70s y quizá todavía en los 80s, ¿no? Cuando se apoyaron movimientos como los movimientos de guerrilla, El Salvador, etcétera, ¿no? Donde había más identificación en ese sentido. Sí hay apoyos, por ejemplo, el que el gobierno mexicano le da al presidente peruano, que apenas unos días después de iniciar el gobierno empieza a tener problemas serios, ¿no? Entonces, esa es una parte política importante. Y yo dejo sobre la mesa otro asunto que me parece que hoy es el que puede empezar a identificar más a los países latinoamericanos, y quizá no a todos, probablemente a los del centro, los de Centroamérica, y luego de otra manera a los del sur, y es el flujo migratorio. El problema migratorio hoy está obligando a acuerdos, a acciones concertadas, algunas seguramente ni siquiera las sabemos, ¿no? Pero también hay posibilidades como la que ha ofrecido el presidente de México de invertir en Centroamérica para evitar la salida de centroamericanos, ¿no? Tema que ha sido aceptado en Estados Unidos por el presidente Biden y la vicepresidenta. A ellos les conviene y les conviene a todos, ¿no? Entonces, temas como ese, que además están inscritos en el gran tema de los derechos humanos, pues son los que pueden concitar a que un mayor número de países, aún con sus diferencias, aún con sus diversas visiones de lo que debe ser América Latina, empiecen a tomar una nueva ruta de unidad. Veo muy interesante, y con esto concluyo, veo muy interesante, pero me parece un poco lejana todavía la posibilidad que ha planteado el presidente López Obrador, al menos la veo lejana en ese sentido estricto, de una unidad latinoamericana con el modelo de la Unión Europea. No digo que sea imposible, pero sí me parece que un modelo como el de la Unión Europea llevó más de 50 años y finalmente no se concretó. La Constitución fue vetada, no fue refrendada, si mal no recuerdo, en Dinamarca y en Holanda, y eso hizo que el proyecto dinamitara, ¿no? Y bueno, pues la salida de los británicos también. Pero no está lejana la posibilidad, a partir del planteamiento del presidente López Obrador, que me parece muy interesante y que de alguna manera lideraría México, el de un esquema de unidad, pues en principio económica, que solamente extendiera los tratados de libre comercio que ya existen entre varios países, ¿no? El Mercosur. Y bueno, no me imagino la otra parte, que sería la unidad política. Me cuesta mucho trabajo imaginarme. Yo quisiera meterme en eso, volver a los 70, porque Raúl decía que había una especie de consenso de cómo eran las izquierdas en los 70, que había realmente como una especie de liderazgo que podía ser un país u otro, pero lo que sí es cierto es que la mayoría de esos líderes de izquierda y esos grupos políticos que estaban en los partidos, muchos estaban cobijados por la Unión Soviética, la ex Unión Soviética, y muchos de esos, incluido López Obrador, se formaron bajo los criterios de Lomonosov, la universidad del partido, donde los cuadros tenían una lectura del marxismo que era más o menos homogénea. Y de ahí fueron creciendo la idea de la lucha proletaria, de los sindicatos, de cómo relacionarse con las instituciones. Todo eso quedó rebasado. La realidad es otra, las instituciones son otras. Creo que sí, y en ese momento sí estaba la OSPAL, que era la Organización de Solidaridad de los Pueblos de África, Asia y América Latina, y habían otras instituciones muy globales que estaban, la Federación Sindical Mundial,
que tenía ese papel también de aglutinar esos movimientos sindicales de izquierda, y todo eso fue progresando de una manera muy homogénea. Quien salía de ese esquema quedaba rezagado, quedaba fuera, no participaba en la lucha. Pero ahorita no hay quien rija eso, y creo que sí a México le falta tener ese liderazgo. Creo que las instituciones Sixto, como la UNAM... Creo que lo que está pasando últimamente, lo que hemos visto a partir de la CELAC y que muchos países han acudido al presidente López Obrador, es insuficiente. como el caso de Castillo. Es insuficiente. Parece que sí es insuficiente, yo creo. Pero yo creo que las coordenadas van en el sentido de que México sí está intentando recuperar esos liderazgos. Claro que sí. Ahora, lo está intentando, pero de buenas intenciones están empedrados los caminos del infierno. Quiero pelotear esto contigo. Quiero pelotear el tema de la migración que dijo Raúl. Porque el presidente López Obrador llevó hace unas semanas a Estados Unidos el tema, donde precisamente esta migración tiene que ser ordenada para que Estados Unidos tenga la capacidad y la fuerza laboral para poder confrontarse también en el esquema hemisférico donde estamos, donde hay una guerra comercial en ciernes con China. ¿Cómo ves ese tema? Y nos vamos dirigiendo al final, Sixto. Sí, creo que no va a ser ordenado porque hay grupos al interior de Estados Unidos que tienen la intención de que esto se desordene, porque es la manera de enfrentar el proyecto político actual en Estados Unidos. Ese desorden de la inmigración va a ser motivo de campaña en las próximas elecciones de Estados Unidos. Y creo que se está estimulando. Ahorita aquí estoy en Dominicana, donde hay 11 millones de haitianos dispuestos a romper lo que haya que romper, las fronteras que tengan que romper, saliendo a Chile y de Chile atravesando todo el continente, atravesando México para llegar a las puertas de Estados Unidos. Entonces todo esto está estimulado, está manejado, está manipulado, y creo que es un fenómeno que no va a descender, un fenómeno increciendo, un fenómeno que se está construyendo con vista al propio conflicto interno en los Estados Unidos. Creo que nos están utilizando. Entonces va a ser muy difícil, sin crear las condiciones de igualdad, de trabajo y de eliminación de ese combate. Hoy hay más desigualdad que nunca. Hoy el hambre en América Latina después del COVID es una situación crítica. Entonces creo que esto es lo que alimenta todo ese movimiento que surge y que va a las puertas de Estados Unidos a alimentar el conflicto. Raúl, vámonos encaminando a una conclusión final. ¿Qué opinas de lo que dice Sixto? Pues hay ahí mucha gente en el Caribe que está empujando rumbo a esto. ¿Cómo ves? Vamos cerrando ahí, Raúl, con tu participación. De acuerdo. Creo que falta ver el resultado de los estragos de COVID, y eso va a ser en buena parte determinante. Falta ver la segunda parte del gobierno y la eventual reelección de Biden, o la elección, o cuando menos la candidatura de Kamala Harris para los Estados Unidos. Y respecto de América, creo que los próximos meses la atención debe estar en el proyecto chileno. A mí me parece de lo más interesante respecto de esta propuesta recién presentada, inacabada desde luego todavía del presidente electo, y creo que pudiera ser, no quiero decir la bandera, pero sí pudiera ser un referente para América Latina. Lamentablemente para México ya no estamos en el inicio del gobierno, ya vamos en la segunda mitad, y eso entonces va a marcar la diferencia. Y otros casos que poco a poco están perdiendo viabilidad, como el caso del Perú, ¿no? Que inmediatamente, me parece, esa es la impresión que tengo, que empezó el declive. Y lo que no se va a mover, que es Cuba, Nicaragua, y Venezuela. ¿No? Pues yo creo que aquí vamos cerrando ya este gabinete en la sombra, y dejamos los temas pendientes, Sixto y Raúl, claro, para seguirle con los temas en otro gabinete en la sombra y ver los temas de la migración. Le dedicamos un tema a eso, ustedes que conocen bien el punto tanto desde los derechos humanos, Raúl, como lo que pasa en América Latina y el Caribe, por favor, Sixto. Y les agradecemos muchísimo a todos que nos hayan acompañado en este gabinete en la sombra, el cual estuvo pues bastante interesante. Vemos que hay temas ahí, vamos a ver si hay este tablero entre izquierdas y derechas, y es lo que estamos analizando en el conflicto latinoamericano.
Nos vemos en el siguiente Gabinete en la Sombra. Gracias. Raúl, Sixto, Gracias. les agradezco muchísimo Adiós, su Sixto, generosidad gracias. como siempre. Gracias. Gracias, buenas tardes y gracias a TLTV. Gracias, Rosario. Nos vemos luego. En una semana nos vemos en vivo si Dios quiere. Gracias. Wow. MX.